Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a cumplir una de mis promesas y es que les voy a explicar uno de los triángulos más versátiles y más, como pudiéramos decir, controversiales dentro del mundo de la fotografía. Y no es el triángulo de las Bermudas, ni el triángulo amoroso, no, ni mucho menos. Es el triángulo de la exposición en la fotografía. Así que si te interesa este tema, quédate, que este video es para ti. Cada imagen, un instante eterno, la luz y el alma en un mismo encuadre. Cada sombra guarda un secreto y en cada foto dejo mi arte. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el triángulo de la exposición? Bueno, el triángulo es literalmente un triángulo donde nosotros tenemos en consideración tres parámetros fundamentales en la fotografía: sensibilidad ISO, velocidad de obturación y apertura del diafragma. Con esos tres parámetros, dominando esos tres parámetros, vas a ser capaz de exponer a tu antojo cualquier fotografía. Porque no, para mí no existe una buena o mala exposición, a no ser que no la tengas controlada. Si la logras controlar, vas a poder lograr los efectos que tú siempre has deseado dentro de tus fotografías. Así que hoy te voy a explicar cada uno de ellos y además te voy a comentar cómo podemos aprovechar los modos semiautomáticos de nuestra cámara, cualquiera. De hecho, hoy voy a utilizar mi vieja Nikon D7000, mi tanque de guerra. Así que comenzamos. Comencemos por el primer parámetro, sensibilidad ISO. ¿Qué significa ISO? Bueno, ahí te lo voy a dejar por aquí abajo porque ni yo me acuerdo nunca, pero solamente te puedo comentar y quiero explicar en este video estos parámetros de la manera más simple y más fácil que cualquier persona pueda entender. Sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de nuestra cámara para capturar luz, y esto tú puedes graduarlo de menor a mayor. Depende de las capacidades que tenga tu sensor, vas a tener un mínimo o un máximo. Por lo general, el mínimo está sobre el ISO 100 y el máximo puede ser 50.000, ya ahí va a depender mucho de tu cámara. ¿Qué es lo importante aquí? Tienes que saber que cuando estamos trabajando con ISOs bajos vamos a alcanzar la mayor calidad de imagen posible. O sea, si hay muy buena iluminación en el ambiente, en la escena, estamos en plena luz del día o estamos utilizando esquemas de iluminación artificial muy bien modeladas, entonces tú vas a poder trabajar con ISOs muy bajitos y eso es lo que te va a dar a ti la mayor calidad posible de imagen. ¿Qué pasa si aumento el ISO? Cuando no hay mucha luz o cuando ya está cayendo el atardecer o tienes muy poca iluminación en tu escena, el ISO, y tú quieres exponer un poco más, capturar un poco más de luz desde tu cámara, tienes que ver, independientemente de los otros dos parámetros que también los vamos a ver, porque al final la exposición es la combinación de esos tres, pero hablemos solamente de ISO. Lo que tienes que hacer es, a veces tienes que aumentar esa sensibilidad. ¿Qué pasa cuando aumentamos la sensibilidad? Que añadimos ruido en la imagen. Ahora, hay cámaras que son más y otras menos tolerantes a ese ruido. Lo importante aquí es conocer bien tu cámara. Tu cámara siempre va a tener un punto, un nivel, o sea, un número ISO tope, donde de ahí para arriba ya no te va a gustar las imágenes. O sea, de ahí para arriba ya tú vas a tener una cantidad de ISO tan grande que no va a ser posible manejarla correctamente, porque claro, hoy día hay muchos softwares de edición que puedes hacer reducción de ruido, incluso con inteligencia artificial, que te puede ayudar muchísimo a reducir este ruido extra que le añadimos al aumentar la sensibilidad. Pero, ¿qué sucede? Que por lo general, a mi gusto, no me gusta mucho cómo las trabaja, porque siento que pierde un poco de nitidez la imagen cuando uno aplica estos reductores de ruido. Entonces a mí me gusta capturar siempre este parámetro del ISO. Va a ser el último que vamos a modificar. Y es que si hoy empezamos desde el final. Pero bueno, quiero explicarles que este es uno de los parámetros más importantes y que tenemos que tener siempre en consideración, que es
algo que depende muchísimo del sensor de nuestra cámara, ya que este es el que nos va a decir cuáles son las limitantes de nuestra cámara a la hora de capturar la luz. Es súper importante. ¿Tú sabes que no le he puesto la tarjeta a esta cámara? No le he puesto la tarjeta. ¿Cómo podemos hacer para ajustar nuestra sensibilidad ISO de la cámara? Pues eso va a depender del modelo de cámara que tú tengas, pero por lo general es un botoncito que se llama justamente así, ISO. En el caso de la Nikon D7000 lo tenemos, bueno, en este caso lo tenemos aquí. ¿Ves ahí? Ese botón que está ahí, y desde ese botón de manera rápida tú puedes ajustar el ISO en dependencia de las necesidades de luz que tú puedas tener en tu escena. Entonces, por ejemplo, voy a encender la cámara. Aquí siempre la tengo en modo manual. Yo por lo menos siempre trabajo en modo manual para poder controlar estos parámetros del triángulo de la exposición a mi antojo. Y para cambiar el ISO, simplemente aquí con este display yo te puedo mostrar. En este minuto tú puedes ver que la sensibilidad ISO está en 800. Luna, me estás haciendo ruido, vieja. Para los que no conocían a Luna, aquí está la culpable de que yo a veces tenga que grabar y regrabar 2 y 3 y hasta 4 veces la misma toma. Sí, es culpa de ella. Dilo hola, Luna, di hola. Hola. Bueno, para ajustar la sensibilidad ISO en nuestra cámara, da lo mismo qué modelo de cámara tengas, siempre va a existir un botón dentro de los parámetros, dentro de la botonería de tu cámara, que se llama ISO, este que está aquí. Y sosteniendo el ISO, vamos a poner aquí info, podemos ajustar utilizando esta rueda, si lo queremos en sensibilidad 100 o si queremos ir aumentando. Ahora, ¿qué ISO poner? Va a depender de las condiciones de luz. Siempre ten en cuenta que mientras más ISO, más ruido podemos añadirle a nuestra imagen. Pero tendremos más iluminación, tendremos una fotografía mucho más clara, más expuesta. También mucho cuidado con la sobreexposición, porque por lo general se tiende a decir que una imagen sobreexpuesta no está correcta o una imagen subexpuesta no está correcta. Si lo hacemos intencionalmente y queremos lograr un mensaje especial en nuestra fotografía, sobreexponiendo o subexponiendo, eso está muy bien. Acuérdate que lo importante no es que técnicamente sea perfecta la imagen, sino que la imagen que tú logras te guste a ti y cumpla el propósito para el que fue realizada, ¿vale? Así que creo que por ahora ya he explicado bastante bien qué es la sensibilidad ISO. Continuamos al siguiente parámetro. Segundo parámetro de nuestro triángulo: velocidad de obturación. La velocidad de obturación en una cámara es la capacidad que tiene para poder capturar más o menos luz utilizando el obturador de la misma. Imagina que tengamos el sensor aquí, ¿vale? Y la obturación es como si fuera una cortinilla que quita o pone luz, ¿no? Más o menos así. Estoy tratando de explicar con palabras simples en qué consiste la velocidad de obturación. Bueno, la velocidad de obturación simple y llanamente es la forma en que la cámara tiene de que abrir el sensor a la luz y cerrarlo, ¿vale? Esto ocurre en proporciones, miles de proporciones, porque la velocidad de obturación puede variar desde prolongación infinita, ya que puedes, por ejemplo, abrir el obturador y dejarlo ahí a demanda abierto, o 1/5000, qué sé yo. Puede variar desde muy bajas velocidades de obturación hasta muy altas. ¿Cuál velocidad de obturación vamos a seleccionar para poder exponer nuestra fotografía? Va a depender del tipo de fotografía que tú estás utilizando. ¿Quieres hacer astrofotografía o quieres hacer fotografía nocturna de paisajes o tienes muy pocas condiciones de luz, pero no hay casi movimiento? Entonces la velocidad de obturación que en este caso escogemos son velocidades bajas, desde 30 segundos, 1 minuto, incluso puede ser hasta mucho más tiempo. ¿Qué fotografía quieres hacer?
quieres hacer fotografía deportiva, o quieres tomarle fotos a los pajaritos, a los animales, a las personas corriendo, o hay movimiento en la escena y quieres congelar la escena, quieres pausarlo, como que la gente quede en stop, pues ahí utilizamos altas velocidades de obturación y en ese caso ponemos 1 sobre 500, 1 sobre 250, 1 sobre 1000, ahí ya va a depender también del resto de los parámetros que nosotros configuremos. También va a depender mucho de la velocidad en la que se está moviendo el objeto que vamos a fotografiar. No es lo mismo una persona caminando que un ave que va a 1000 por hora, o sea que va súper rápido. Entonces ahí vamos a tener que ir ajustando y siempre recuerda hacer pruebas, prueba, error y siempre ir ajustando los parámetros según el resultado que quieres obtener. Para cambiar la velocidad de obturación en nuestra cámara, en este caso de la Nikon D7000, ¿cómo yo lo hago? Recuerda que la tengo en modo manual. La velocidad de obturación dice 80, que significa que es 1 sobre 80. Si dice 60 es 1 sobre 60 y así vamos bajando. La mínima velocidad de obturación que permite mi cámara en este caso es cuando está en bulb, que es a voluntad. Va a estar abierto el obturador mientras yo no haya presionado el disparador, o sea, lo presiono para abrir el obturador y hasta que no vuelva a presionar no se vuelve a cerrar. Esto se le llama la fotografía con la velocidad de obturación a voluntad. Después de eso, de los automáticos tenemos 30 segundos. Esa es la mínima de forma automática que tiene esta cámara. Ahora, todas las cámaras son distintas. Aprende a conocer tu propia cámara para saber cuáles son tus límites. En este caso, la mínima es 30 segundos. No sé si se nota ver ahí. 1 sobre 8000. Esa es la máxima velocidad de obturación que podemos lograr con esta cámara. Pero recuerda que no todas son iguales. Las fotografías de ballet que hice, por ejemplo, el otro día que fui y colaboré con el Ballet Clásico de Cuba de Laura Alonso, realicé fotografías y ahí utilicé altas velocidades. Mi intención en ese minuto era congelar el movimiento en el momento del salto de los bailarines y son súper rápidos, sobre todo los bailarines masculinos son ráfaga. Entonces en ese sentido uno tiene que trabajar con altas velocidades y además activar el modo de ráfaga de la cámara. Eso es súper importante. Igual que por ejemplo si vas a hacer fotografía deportiva, si vas a hacer fotografía de animales, también además de tener altas velocidades de obturación, activa el modo ráfaga porque así vas a poder tener varias opciones de fotografía, ¿vale? Es muy difícil que manualmente tú logres capturar el instante preciso de la buena fotografía. Es muy difícil. Humanamente para mí es casi imposible. Si te ha salido, ha sido de pura casualidad. Pero la verdad es que el modo de ráfagas te va a ayudar muchísimo para lograr buenas fotografías en esas condiciones de luz. Hay momentos en los que queremos también bajar la velocidad de obturación cuando hay movimiento. ¿Cómo así? Hay movimiento y quieres bajar la velocidad de obturación, ¿te va a quedar todo movido? Sí, a veces intencionalmente queremos lograr esos efectos que solamente con bajas velocidades de obturación podemos adquirir. Y la verdad que son muy chulos. No abusar de él, claro, porque si tú estás haciendo un álbum de fotografías, por ejemplo, no abuses de ese recurso, de bajar las velocidades de obturación, porque bajando las velocidades de obturación estás corriendo el riesgo de que las imágenes te queden tripidadas, o te queden movidas, o te queden corridas, a no ser que sea toda tu intención. Por ejemplo, estamos haciendo fotografías de un baile y la chica está usando una falda muy amplia, ahí utilizar velocidades de obturación bajas son muy bonitos porque puedes capturar todo el movimiento de una manera muy artística, ¿vale? Pero vas a perder un poco de nitidez, eso sí es verdad. Ahora, lo otro que puedes hacer es, en caso de que quieras capturar movimientos así, en bajas velocidades, pero congelar, por ejemplo, el rostro de la persona, también puedes utilizar un recurso que es el flash. Si utilizas el flash, va a capturar la imagen del rostro, por ejemplo, o la silueta o el cuerpo con esa luz fuerte que le da el flash, y el resto del movimiento durante el resto de la exposición va a ser movido. Pero ahí en ese minuto va a tener menos intensidad la luz con la que se está capturando el movimiento. Estoy hablando un poquito técnico, pero la verdad es que ahí hay que ir jugando con el resultado que tú quieras obtener.
¿vale? Entonces, si tienes alguna duda o algún comentario o sugerencia, también me lo puedes dejar en los comentarios y así yo puedo hacer un video específico para uno de los parámetros en particular. O te lo puedo escribir incluso en los comentarios de abajo o te lo puedo incluso comentar por Instagram, como tú lo desees. Ya hasta ahora tenemos dos parámetros, velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Pero un triángulo tiene tres patas, o sea, tiene tres lados. ¿Cuál me falta? La apertura, o sea, la apertura del diafragma. ¿Y qué es ese diafragma? ¿De qué tú estás hablando? ¿Es el pecho que está respirando? No es ese diafragma. ¿Y qué diafragma es, mijita? Porque vamos a ver lo que ya estoy con todos estos tecnicismos. No, mi amor. El diafragma es como si fuera una ventanita que se abre y se cierra dentro de nuestro lente, que puede variar muchísimo en dependencia de la lente que estemos utilizando. ¿Por qué no? Ya ahí la cámara no tiene nada que hacer. La cámara solo controla velocidad de obturación y sensibilidad ISO, que son cosas relacionadas con el sensor y el obturador. Pero el diafragma es enteramente responsabilidad de nuestro lente. Por eso es que siempre hemos dicho que no solo el cuerpo de la cámara es importante para obtener las fotografías deseadas, también la lente que utilicemos en nuestra cámara es primordial para poder lograr la mejor exposición posible. El diafragma se mide con valores F, que puede ir desde F1.2, que es el mínimo que yo conozco, creo que también hay F0,90, si mal no me equivoco. Hay algunos lentes que llegan por menos de 1. Puede ir variando de paso a paso a 2.8, 4, 5,6, 8, así consecutivamente. Hay una escala para eso y yo se las voy dejando. Más abierto el diafragma, más pequeñito es el número, o sea, es inversamente proporcional. Mientras más abierto es el diafragma, más pequeño es el número. Mientras más cerrado el diafragma, más grande es el número. Este número de la F, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencias hay con el diafragma? Imagínate que tú estás mirando algo y haces así. Cuando tú quieres fijar la vista y quieres mirar bien algo, ¿qué haces? Esto, si entrecejas los ojitos. ¿Qué estás haciendo? Estás apretando, estás haciendo que tu imagen a tu ojo sea más nítida. Pues esto mismo hace el diafragma, hace que el lente tenga mayor profundidad de campo. Y este es uno de los términos técnicos que se adhieren al tema del trabajo con el diafragma. La profundidad de campo es el lugar, la distancia desde la cámara hasta donde estén los objetos que quieres enfocar, esa cantidad de espacio que va a quedar todo enfocado. Mientras más abierto sea el diafragma, menor profundidad de campo vamos a tener, y mientras más cerrado sea el diafragma, mayor profundidad de campo vamos a tener. O sea que vamos a tener muchos más elementos en foco independientemente de la distancia en la que estén entre la cámara y ellos. De hecho, hay fotografías, muchas personas que trabajan con estos lentes 1.8, 2.8, que son muy abiertos. ¿Qué sucede muchas veces? Que queda enfocado un ojo en una fotografía lateral, queda enfocado el ojo más cercano y el siguiente no queda enfocado, o la oreja no queda enfocada, o el fondo, como en este caso yo estoy utilizando una lente que tiene como diafragma mínimo 2.8, y a mí me encanta esta lente porque fíjate, yo estoy a menos de 1 metro de la separación de mi pared, de mi fondo, y sin embargo yo estoy bien enfocada y el fondo no lo está. ¿Qué pasaría si yo cierro el diafragma? Pues todo lo contrario, y vamos a hacer la prueba. ¿Notas la diferencia con relación a cuando yo tenía anteriormente el diafragma bien abierto a 2.8? En este minuto yo he cerrado el diafragma a 8 y mira la diferencia. Todo lo que tengo detrás de mí está correctamente enfocado. O sea, no está correctamente enfocado porque el foco está apuntando a mi ojo y hay cierta separación, pero hay mucho más nitidez en los elementos que tengo a mi fondo que en los elementos que en la toma anterior, donde yo tenía el diafragma lo suficientemente abierto. Entonces, ¿quieres lograr desenfocar el fondo al máximo?
Abre tu diafragma. ¿Quieres lograr esos enfoques, esos desenfoques bonitos, ese bokeh espectacular que se usa en la fotografía de retrato? Pues trata de utilizar siempre, en la medida de lo posible, una lente con el diafragma lo más abierto posible. Ahora, mucho cuidado con eso. Siempre, siempre, siempre practica los puntos de enfoque, porque un diafragma muy abierto puede hacer que tu fotografía quede fuera de foco. Entonces tienes que controlar también el punto y el modo de enfoque que le tienes a tu cámara. Entonces, ya te he explicado los 3 parámetros: velocidad de obturación, sensibilidad ISO y apertura de diafragma. Con esos 3 parámetros, que son los principales en la fotografía, es que tú puedes jugar para poder exponer bien. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Qué es lo que quieres lograr primero? ¿Quieres congelar movimiento? ¿Quieres desenfoque de fondo? ¿Quieres velocidad? ¿Quieres que la foto quede detenida en el tiempo? Entonces parte desde ese parámetro y en los otros 2 los ajustas en dependencia de las condiciones de luz que vayas teniendo. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, quiero fotografiar a un deportista, quiero fotografiar a un pelotero, por ejemplo, a una persona que está jugando béisbol. Aquí yo tengo que trabajar con la velocidad. Entonces el primer parámetro que voy a ajustar va a ser la velocidad de obturación. Los demás parámetros los vamos a ir ajustando en dependencia del resto de las cosas que queremos lograr. Por ejemplo, si queremos lograr un desenfoque absoluto detrás de este pelotero, abrimos el diafragma. En el caso de la Nikon D7000, mi diafragma mínimo es 3.5, que no es mucho, o sea, no se logra un súper desenfoque, pero es un punto de partida, ¿vale? En el caso de esta lente que tengo yo, que es la lente de kit. Pero bueno, ahí siempre recuerda conocer tus límites. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos esta velocidad y tenemos este diafragma, pero la foto nos queda oscura. No vamos a tener que tirar de nuestro ISO, y en este caso modificamos el ISO y lo subimos según la necesidad, pero siempre haz pruebas ajustando un parámetro a la vez. Ajustas la velocidad, ajustas luego la apertura y después ajustas el ISO. El ISO es el último que se ajusta. Tenemos otro escenario: queremos fotografiar a una persona, queremos fotografiar a hacer un retrato bien bonito, que nos quede un desenfoque precioso detrás de la persona. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Modificamos primero que todo nuestro diafragma y lo ponemos al mínimo posible que nuestra lente te permita, al mínimo. Y juega también con la lente, juega con la distancia focal. Eso nos puede ayudar muchísimo. Si utilizas distancias focales desde 50 milímetros en adelante, puedes potenciar ese desenfoque en el fondo también y acercándote a la persona. Ahí puedes lograr mejores resultados a pesar de que tu lente sea de kit. Entonces, ajustas primero el diafragma al mínimo posible según la profundidad o la distancia focal que te permita, porque en este caso este lente es variable, pero bueno, hay lentes como el que uso, mi Nikon Z6 II, que la diafragma es continuo en todas las distancias focales del lente y eso es genial. Por lo general estos lentes son un poco más costosos que los lentes de kit, pero la verdad que es muy factible tener un lente de este tipo. Vamos a hacer un video específico comparando un lente de kit con un lente premium de estos que tienen aperturas de diafragma bien chiquiticas y constantes en todo su recorrido para ver las diferencias, ¿vale? Pero eso lo dejamos para el próximo video, para otro video. Entonces, ¿queremos un retrato? Vamos aquí, ajustamos nuestro diafragma al mínimo posible, ajustamos la velocidad. Aquí la persona va a estar quieta, va a estar tranquila, va a estar quieta. Por lo tanto, la velocidad aquí va a depender muchísimo también de las condiciones de luz que tengamos. Yo por lo menos a mano alzada logro mi mayor nitidez con una velocidad de 1/60. Yo no me arriesgo a menos de eso, nunca. Y la persona tiene que estar bien quieta, pero bien quieta. Si utilizo flash, pues mejor. Puedo bajar un poquito, puedo bajar a 40, puedo bajar a 50, porque el flash tiende también a congelar un poco. Pero tienes que conocer también tus propios límites físicos, a qué velocidad o qué estabilidad tú tienes con la cámara en mano, a no ser que utilices trípode. Ya con trípode no hay problema, pero igual la persona que tú estás fotografiando se mueve, pestañea. Entonces la velocidad mínima que yo recomiendo para hacer retratos de 125 en adelante. Nos falta luz, sube el ISO.
Y siempre apréndete el número de ISO tope que tú puedes utilizar en tu cámara, independientemente del ISO máximo que la cámara pueda soportar. No, ese no es el máximo que yo te estoy diciendo. El máximo en el que tu ruido va a ser tolerable para ti, para tu gusto, que tú después puedas manejar en programas de edición y reducir sin perder nitidez, ¿vale? Entonces, en retrato, en ese orden vas ajustando los parámetros: diafragma, velocidad de obturación e ISO. En caso de que nos falte luz, lo vas aumentando un poquito y vas probando hasta que logres tus resultados. Bueno, ahora voy a pasar a explicarte rapidito, para no extender este video largo, los modos semiautomáticos y automáticos que posee nuestra cámara. Nuestra cámara posee aquí, en este dial que tiene aquí, a ver si lo puedo poner bien. En este dial que tiene aquí, nuestra cámara posee varias letras, ¿vale? Puedes verlas ahí. Las más importantes son estas que están acá: la P, la S, la A y la M. Estos modos te indican M de manual, A de prioridad a la apertura, S de prioridad a la velocidad de obturación, speed, S de speed, y P, programming, ¿vale? Y también está el modo automático, full automático, pero ese yo no lo recomiendo que lo uses nunca. O sea, horrible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Modo P es el modo programming. La cámara piensa y analiza qué velocidad y diafragma ella considera que según las condiciones de luz son necesarias para lograr una buena exposición. Recuérdate que la buena exposición está basada en parámetros estándar, pero la exposición real la defines tú, según tus conocimientos y lo que tú quieras lograr, ¿vale? Partiendo de ahí. Pero bueno, la P te va a automáticamente poner la velocidad y el diafragma. ¿Qué diferencias hay con el auto full, este que es verdecito que está aquí? Es que con la P tú puedes definir también la sensibilidad ISO. O sea, la sensibilidad ISO la puedes mover, pero lo que es diafragma y velocidad lo mueve la cámara. S de speed. Ese modo es para que tú puedas definir la velocidad de obturación. Estás trabajando con animales, estás trabajando en deportiva, pones la velocidad, la fijas al número que tú necesites, 1/500, 1/1000, o quieres trabajar con bajas velocidades de obturación, lo fijas también, y el resto de los parámetros la cámara lo va a analizar automáticamente. O sea, el diafragma y el ISO, ella lo va a ajustar a su antojo, ¿vale? Tercer modo, modo prioridad de la apertura. Aquí tú puedes fijar la apertura del diafragma. ¿Quieres un desenfoque total? La fijas a 3,5 y la velocidad que ponga la que quiera. ¿Quieres nitidez total porque vas a hacer un paisaje? Cierras el diafragma a 8 en adelante y el resto de los parámetros la cámara lo va a ajustar a su antojo, ¿vale? Pero bueno, estos son todos los modos automáticos y semiautomáticos. Estos modos tú los puedes utilizar. Yo mucho tiempo utilicé el programming, incluso este que está aquí. Cuando yo hacía eventos que las condiciones de luz variaban constantemente, utilizando esta cámara, que este lente no me permite, por ejemplo, como es un lente donde su diafragma es variable en el recorrido, parte de 3,5 a 18 milímetros, pero a medida, mira, fíjate, yo tengo mi diafragma en 18 milímetros, mi diafragma está en 3,5. A medida que yo voy expandiendo mi zoom, mira el diafragma cómo va variando. $5,6. O sea, fíjate siempre en tu lente esos números que están ahí. 3,5, 5,6. ¿Qué significa eso? Que tu lente en la distancia focal mínima, la apertura de diafragma que va a tener es 3,5, y tu lente en la distancia focal máxima que tiene, que en este caso este tiene 140, la apertura de diafragma mínima que va a tener es 5,6. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de hacer retratos si quieres lograr un buen desenfoque. Ya si tienes una lente con la apertura fija en todo su recorrido, no tienes ese problema porque tú puedes dejar la apertura y la velocidad en
el punto que necesites y solamente mover el ISO en caso de que varíen las condiciones de luz. Pero bueno, ya todo va a partir de ahí, de experimentar, de practicar y de ir jugando con esos 3 parámetros. No le tengan miedo. El triángulo de la exposición son solo 3 parámetros. Imagínate las funciones diferenciales, integrales dobles y triples con derivadas dobles y triples y no, nada que ver. O sea, no estamos hablando de eso. La fotografía es mucho más simple que eso. Así que así es como funciona el triángulo de la exposición en nuestra cámara. Quise utilizar mi Nikon, mi viejita Nikon D7000 para esto porque realmente la mejor forma de aprender fotografía, yo hoy día lo sigo recomendando, es utilizar una DSLR, porque obviamente con las nuevas mirrorless tú puedes previsualizar la exposición desde la pantalla sin tener que pensar mucho en los parámetros, y claro, así tú puedes optimizar muchísimo tiempo, podemos trabajar mucho más cómodos. Pero si quieres aprender a fotografiar y a exponer bien y a memorizar los parámetros y a conocer bien los valores y todo, no te vayas por lo más fácil. Trata de aprender en una DSLR. Es como mi papá siempre me explicó: ¿quieres aprender a conducir? Aprende en un auto mecánico, no en un automático. Una vez que aprendas en auto mecánico, vas a ser capaz de conducir cualquier automóvil, pero cualquiera. Igual que cuando vas a hacer marcha atrás en el coche, pues usa los espejos. No use las pantallitas ni los sensores, nada de eso. Espejos. Aprender a disparar con una cámara en manual con una DSLR, y ya después, si te puedes permitir una mirrorless que te va a facilitar un poco la previsualización de la exposición antes de capturar la fotografía, pues mucho mejor. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme, y si tienes alguna duda no olvides dejármelo en los comentarios. Suscríbete a mi canal, que me ayudarías un montón. Ya estamos a punto, estamos rozando los 1000 suscriptores. Y saben eso lo que quiere decir, ¿verdad? Igual que las horas de visualización, ya casi estoy alcanzando las 4000 horas de visualizaciones. ¿Qué significa? Que estoy a un pelín, pero a un pelín de monetizar este canal. Que a lo mejor me dé para un café, o me dé para una tostada, o a lo mejor me pague la suscripción mañana de Adobe Lightroom. Cualquier ayuda para mí es primordial, viniendo de ustedes, y así nos podemos retroalimentar. Así que no olvides suscribirte, dar like, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!